Cuando hablamos de autos, la mayoría de nosotros lo considera más un gasto que una inversión. Esto porque existen diversos factores que los hacen devaluarse constantemente. Uno de ellos es el paso del tiempo. Pero, ¿y si les dijera que existen autos que con el paso del tiempo incrementan cada vez más su valor? ¿Lo creerían? Créanlo, y el día de hoy vamos a conocer uno de estos excepcionales casos. Estoy hablando de un superdeportivo, un hiperauto nacido para hacer historia. Sí, el legendario McLaren F1. McLaren F1 nació de la idea de reunir todas las características de un auto de Fórmula 1 en uno de calle. Es un auto conocido por ser sumamente exclusivo, ultra ligero y muy rápido. Pero, ¿será realmente el F1 lo que nos cuentan o estará sobrevalorado? Este auto se fabricó durante la época de los 90, pero tranquilos. Para su época ya contaba con un motor sumamente avanzado, el cual fue fabricado por BMW y hecho en materiales como titanio, magnesio y oro, y de 24 quilates. Y no solamente por presunción, el oro en este caso cumple una función muy específica e importante, la de disipar el calor generado por el motor. Los conocedores saben que se trata de un auto sumamente excepcional, y lo digo porque de su tipo se fabricaron únicamente poco más de 100 unidades para todo el mundo. Además, tiene el título de ser el auto de calle más rápido del mundo, con un récord Guinness de velocidad y con participaciones en competencias como las 24 horas de Le Mans. Una bestia sobre ruedas, ¿cierto? Esta bestia sobre ruedas se fabricó en Woking, Surrey, Inglaterra, más específicamente del año 1992 a 1998, y ya no se fabrica. Estoy hablando de hace más de 20 años que este auto dejó de producirse. Y bueno, hoy en día, como ustedes saben, es de suma importancia que al hablar de autos toquemos el tema de la seguridad. ¿Qué tan seguro es el McLaren F1? Estamos hablando de un superauto. ¿Podemos esperar grandes cosas? No, señores. Cuando hablamos de superdeportivos, vamos a sacrificar algunas cuestiones tomando en cuenta que es un auto de hace más de 20 años. El McLaren F1 increíblemente solo contaba con 4 frenos de disco ventilados y un diferencial de deslizamiento limitado. Fuera de ahí no había ninguna asistencia electrónica para auxiliar al conductor. No control de estabilidad, no control de tracción, no nada. Pero eran los 90. Y además el fabricante buscaba que el auto tuviera un peso vehicular poco encontrado en cualquier auto de su clase. Y para eso hubo la necesidad de bajar el equipamiento. Todo lo que sumara peso estaba descartado. Y bueno, otro tema que también sacrificamos un poco en los superdeportivos es el espacio interior. El McLaren F1 es un coupé deportivo triplaza, sí, triplaza, y tiene una particularidad única. El asiento del conductor está estratégicamente ubicado al centro del auto. Sí, justo al centro. Y a los costados, ligeramente detrás, tiene un asiento de cada lado para 2 ocupantes más. Pero entonces, ¿es un auto obsoleto? Por Dios, estamos hablando que hoy en día hay muchísimos superdeportivos, muchísimos superautos que pueden competir y superar al McLaren F1. ¿Realmente este vehículo se encuentra superado por alguno de los autos modernos? No necesariamente. Y ojo, no hablo en cuanto a prestaciones. Claro que hoy en día existen autos que son muy superiores en tecnologías, muy superiores en seguridad, en desempeño y muchas de estas cuestiones. Pero este auto es único, comenzando porque de este tipo F1 de calle hay poco más de 60 en todo el mundo. Imaginen la exclusividad que tienen los dueños de este auto. Y eso es precisamente parte excepcional de su encanto. Se vuelve un auto muy difícil de encontrar y de comparar con otros de su clase, cualquiera que le pongan enfrente.
Pero bueno, como en todos los autos hay que hablar de competencia, y si en su momento lo tuviéramos que comparar, lo podríamos hacer con autos de la talla de Ferrari F40, del mismísimo Porsche 955, por mencionar algunos. Y si lo trasladamos a la actualidad, porque McLaren F1 sigue siendo un auto vigente, hoy en día pudiéramos hablar de autos que son tan rápidos como Bugatti Veyron, o incluso encontramos autos con propuestas muy innovadoras e interesantes como el Mercedes-Benz Project One, que tiene una mecánica bastante interesante, que promete un desempeño excepcional. Pero bueno, volvemos al punto. McLaren F1 es conocido por ser muy exclusivo, y creo que eso nadie lo tiene. Es una de las cosas más importantes de este vehículo. La realidad es que es un concepto único. Además de ser exclusivo, es sumamente purista. Ya lo pudimos ver en el tema de la seguridad. Ahora, el tema del equipamiento. La marca, como toda marca premium, permitía que sus dueños personalizaran su McLaren F1. Así es, lo permitía en cuanto a color de pintura, color de tapicería, acabados de interiores, color de rines, por decir algunas cosas. Y cuando tú comprabas un McLaren F1, se sabe que te obsequiaban algunas cosas. Una de ellas, dos maletas que ensamblan perfectamente en los espacios del maletero. Además, una caja de herramientas, por ahí se dice que está fabricadas en titanio, específicamente diseñadas para tu coche. Y un reloj que era de la marca que patrocinaba al equipo de Fórmula 1 de McLaren en ese momento. Bueno, y si yo quisiera hoy en día buscar un McLaren F1 o hacerme de uno de estos, bueno, si tú puedes y quieres hacerlo, definitivamente ya no se puede ir a la agencia de McLaren y pedir un F1. La única manera de acceder a uno de estos superautos es yendo a una subasta y empezar a pujar por él. No hay más. Esa es la única manera. Y más adelante vamos a hablar de cuánto cuesta un McLaren F1, retomando un poco el tema de la exclusividad y el equipamiento, que es un auto muy purista. Sí, con purista me refiero, bueno, es muy enfocado en el desempeño. Específicamente esa es su misión, tener el manejo de un auto de pista en uno de calle. Y una de las cosas es que McLaren F1 navega con la bandera de la austeridad. Es un auto de los 90. Tampoco podemos comparar el equipamiento de un 2021 contra uno de los 90. Entonces, en ese momento el McLaren F1 contaba con lo básico, lo necesario: aire acondicionado, cristales eléctricos y un estéreo convencional, sencillo, funcional, pero nada ostentoso. Porque volvemos al tema del peso. Todo lo que es equipamiento le agrega peso a los autos, y eso es lo que McLaren no quería. Sabiendo todo esto de este interesante auto, a mí, ¿qué me gustaría que fuera diferente? Creo que en primera, que fuera más fácil conocerlo, que pudiéramos tener la oportunidad de tenerlo frente a frente. Imagínense. La otra ya sería un capricho, pero que quizás hubiera una actualización donde el auto se adaptara un poco más a las necesidades de hoy en día, que tuviera más seguridad, más tecnología, que es lo que tanto demandan los clientes hoy por hoy. Pero la realidad es que si eso fuera así, mis caprichos se cumplieran, el F1 dejaría de ser quien es, perdería su esencia. Entonces yo creo que hay cosas que deben ser como son, y esta es una de ellas. Y hablando de su esencia, vamos a tocar uno de los puntos más importantes de este vehículo: el motor. El motor, o el corazón que mueve a esta bestia sobre ruedas, es nada más y nada menos que un V12, 6 litros de desplazamiento, es a gasolina de 48 válvulas, que otorga la humilde cifra de 612 caballos de potencia y 477 libras-pie de torque. He mencionado en repetidas ocasiones que es el auto de calle más rápido, que lo conocen por esto, que tiene un récord Guinness. ¿Pero por qué? Porque este auto alcanza el 0 a 100 kilómetros por hora en nada más y nada menos que 3.2 segundos. Así es. Y su velocidad máxima es de 387 kilómetros por hora.
Además, es tracción trasera como buen deportivo. Este motor está acoplado a una caja manual de 6 velocidades, es muy purista. Vamos a encontrar temas como la suspensión es de doble horquilla con resortes helicoidales, pero en la parte de enfrente cuenta con una barra antivuelco o una barra estabilizadora como le conocemos hoy en día. Y bueno, la dirección que es un tema muy importante en el manejo. Seguramente tendrá una dirección asistida. No señores, el McLaren F1 cuenta con una dirección mecánica de piñón y cremallera, sin complicaciones, sin tantos sensores, tanta cosa como lo vemos ahora. Es un auto bastante sencillo, pero con prestaciones envidiables, como ya lo pudimos ver en los números que les acabo de dar. Pasando por el tema del consumo, que también es uno de los temas muy importantes cuando hablamos de autos, además de la seguridad. Seguramente el McLaren debe tener un super consumo, ¿cierto? No hablábamos de que en superdeportivos a veces toca sacrificar el tema de la seguridad, del equipamiento, de la comodidad, y el consumo de combustible también es una de estas cosas, porque si quiero un auto que sea súper rápido y súper potente, definitivamente muy difícil, no digo que sea imposible, pero muy difícilmente va a ser un auto con un excelente consumo. Entonces, el consumo del McLaren F1 está en un aproximado de 8.1 kilómetros por litro, un rendimiento combinado, y ya saben, es aproximado dependiendo de los hábitos de manejo, que obviamente si tienes un McLaren F1 no vas a cuidar el hábito de manejo, ¿estamos de acuerdo? Como pueden ver, es un auto sumamente enfocado en el performance, nacido para eso, para ser súper rápido e insuperable en estas cuestiones. El McLaren F1 hablaba del tema de la austeridad, de la seguridad, que la marca cuidó mucho el peso. Bueno, ¿cuánto pesa este auto? El F1 pesa nada más 1262 kilogramos. Imagínense, 1262 kilogramos, un peso muy difícil de encontrar en autos de esta categoría, y se dice que era algo así como 1140 kilogramos más ligero que cualquiera de su clase. Estamos hablando que un auto compacto de ahora pesa eso, o incluso un poco más. Imagínense la eficiencia. Este auto no tenía trucos, no tenía ayudas extras, no era turbo, no tenía ninguna de estas cuestiones que conocemos ahora en muchas marcas premium, muchos superdeportivos. Este auto era solo un motor enorme con muchísima capacidad y muchísima aerodinámica. Para ser ultraligero, también cabe mencionar que el monocasco está fabricado con fibra de carbono. Bueno, sí, muy padre y todo, excelentes prestaciones, un vehículo que se sigue manteniendo vigente a pesar de que no se fabrica hace mucho tiempo. Pero ¿cuánto cuesta el McLaren F1 si hablamos que incrementa su valor cada vez más? Bueno, señores, el McLaren F1 en los 90s, cuando se fabricaba nuevo de agencia, costaba algo así como $1 millón. ¿Cuánto creen que vale ahora el McLaren? Bueno, hoy podemos encontrar varios precios que el promedio ronda los $20 millones. Sí, $20 millones. Y eso incrementando. ¿Por qué? Porque va a depender de qué auto sea. Porque sí, el F1 no era solo una versión, tenía varias. Estaba el F1 de calle, el F1 GT, el F1 GTR y el F1 GTR de competición, por decir algunos. Además de que hay otros factores como la personalización con la que cuenta cada auto, e incluso, y por qué no decirlo, a quién pertenece o perteneció a ese auto, porque al ser tan legendario hubo varias personalidades que tuvieron uno o que tienen uno de estos. En México existen dos McLaren F1, uno de ellos tiene una misteriosa historia. Estoy hablando nada más y nada menos que del chasis 39. Se dice que está perdido, realmente nadie conoce a ciencia cierta el paradero del vehículo actualmente, es un misterio, pero bueno, eso ya es chisme y es otra historia. Pudiéramos hablar todo el día del McLaren F1 porque un auto de esa talla tiene muchísimos detalles, pero ya conocimos las características más importantes. Definitivamente para mí se sigue manteniendo vigente, es un referente de los superdeportivos, incluso
todavía puede compararse con autos muy actuales y eso habla muy bien de él. Creo que la marca logró su objetivo al tener las prestaciones de un auto de pista y poder dárselo a un auto de producción. Eso pocas veces se logra de una manera tan pura como lo hicieron en el F1. Entonces, excelente auto. Mi nombre es Yareli y mi gusto es conducir.